Buenas tardes, hermanas, que el Señor les bendiga, les guarde. Vamos a continuar con nuestra serie que llevamos de la ayuda idónea, y el tema de hoy es ¿cómo puedo hacer ayuda idónea? Orando por mi esposo. Así que vamos a iniciar con oración. Padre Altísimo, Dios eterno y misericordioso, te agradecemos, Señor, por estos momentos que nos das, Padre, para recibir de tu palabra. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que nos tengas un corazón dispuesto para ser instruido y enseñado, Señor. Reconocemos que necesitamos crecer y avanzar en nuestras vidas como hijas tuyas, Señor, como esposas, como mujeres, Padre, porque esto te honra y te glorifica, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo hacer ayuda idónea? Orando por mi esposo. Miren, la oración forma parte de la vida en el creyente, es algo que debe de estar ahí, y hay una infinidad de formas, de objetos o cosas o personas por las cuales orar. Y es claro que debemos de tener una vida de oración. Pero como esposas es muy importante que estemos delante de Dios en una oración, no solo por nuestras necesidades, sino también por las necesidades de nuestros esposos. Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Orad unos por otros. Debemos de entender que entre mejor esté nuestro esposo, mejor va a estar nuestra familia, mejor va a estar nuestro matrimonio. Entonces debe de haber una oración constante, como nosotras como esposas, por nuestros esposos, pues de ello depende muchísimo que mi familia camine lo mejor posible. No debemos de olvidar que nuestros esposos son cabeza de nuestras familias, son la cabeza del hogar, y es muy importante que nosotros estemos en oración constante por ellos. Yo creo que como esposa tú te puedes dar cuenta de una infinidad de áreas, de defectos en las cuales tu esposo tiene que trabajar. Y quizás las has hablado muchas veces con él y pues a lo mejor no has recibido la respuesta deseada. Has tratado diferentes formas de hacerle entender, pero pues quizá no hay respuesta. Entonces déjame decirte que la mejor estrategia, si así lo quieres ver, pues es la oración. Es ir con aquel que sí puede hacerle entender, hacerle ver y que haya una respuesta. No existe ningún texto donde especifique que debo de orar por mi esposo, pero Santiago nos está diciendo que oremos unos por otros, que la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ese otro, pues, es mi esposo. Así como que cuando veíamos que debemos llamar a nuestro prójimo y que veíamos que nuestro prójimo más próximo, pues, es nuestro esposo. De la misma manera, yo les podría decir que nuestro otro por el cual orar, pues, es nuestro esposo. Y lo primero que tenemos que hacer como punto número 1 es cambiar la queja por la oración. Si pasáramos más tiempo orando por nuestros esposos del tiempo que nos pasamos quejándonos, en verdad que veríamos mejores resultados en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestros esposos. El ser humano en sí es quejoso, le da el quejarse, ¿verdad? Queja, si ustedes buscan en cualquier diccionario secular, queja es expresar con palabras resentimientos, disgustos, desacuerdos o inconformidades. Entonces, el ser humano es así, es quejoso. Hay mujeres que acostumbran quejarse de su esposo y, como lo dice la definición, con palabras están expresando sus resentimientos, sus desacuerdos, sus disconformidades, sus disgustos, y esto lo hacen con todo mundo y platican a todo mundo los defectos de su esposo. No, los platica con la mamá, se los platica a la vecina, a la mejor amiga, al pastor. Y ojo, esto no quiere decir que no, por ejemplo, si hablamos que si vienen a consejería, esto no quiere decir que no se acerquen. Para eso estamos y lo hacemos con muchísimo gusto, y a pesar de la situación de pandemia,
Si alguien requiere consejería, con mucho gusto se le atiende. Pero cuando se trata de asuntos matrimoniales, para consejería, pues siempre se requiere que estén los dos. Necesitamos que en el Señor estén los dos para que el consejo llegue a ambos y que se vea el cuadro completo, ¿verdad?, de la situación que está pasando y pues poder dar un consejo conforme a la palabra. Ahora, la queja o el estarte quejando o expresándote de tu esposo mal, ¿verdad? Que estás acostumbrada, hay mujeres que están acostumbradas a hacer eso, a expresar sus resentimientos, sus disconformidades, sus disgustos en contra de su esposo con otras personas. Y déjame decirte que es lo peor que puedes hacer, porque con esto no logras que pase nada en tu matrimonio. No logras que tu esposo pueda tener una actitud diferente. Todo lo contrario. Ahora, ¿cuál es el resultado de tanta queja y de tanta disconformidad y de tanto resentimiento y desacuerdo? Pues amargura. Hay amargura. Cuando tú te estás quejando, empieza a haber en ti esa amargura. Ahora, claro que podemos combatir la queja. El estarnos quejando, lo debemos de combatir. Y la palabra nos dice cómo podemos combatirlo. En Efesios 5:20 nos dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo puedo combatir yo la queja? Dándole gracias a Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo nos dice Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Así que necesitamos cambiar la queja por la oración. Pasar más tiempo orando en vez de estarnos quejando. Entonces, en vez de decir, ya no aguanto a mi marido, vas a decir, gracias Dios por el esposo que elegí. Gracias Señor porque va a estar conmigo, vamos a estar juntos hasta que la muerte nos separe. Ya no soporto su mal carácter. En vez de decir esto, di, ayúdame Señor a soportar con paciencia su carácter y ayúdame también a mí a trabajar en el mío. En vez de decir, es que no se puede platicar con él, di, Señor, te pido que me des la sabiduría para poder hablar con él y exponerle lo que deseo hablar y que dé oídos para que me escuche. En vez de decir, ya no lo amo, mejor di, ora, Señor, enséñame a amar a mi esposo de la manera en que tú me amas a mí. En vez de decir, me quiero divorciar, di, Señor, ayúdame a tolerar y soportar las flaquezas de mi esposo, porque tú nos uniste y esto es hasta que la muerte nos separe. En vez de decir, Dios, quítame a mi esposo, yo lo he escuchado, di, Señor, deja a mi esposo muchos años conmigo, que envejezcamos juntos. Debemos de aprender a cambiar la queja por la oración y debemos de aprender a dar gracias a Dios siempre, cualquiera que sea nuestra situación. Es la voluntad de Dios. Necesitamos aprender a orar por nuestros esposos. No importa si en nuestro parecer todo está bien y en orden. Aunque todo aparentemente esté bien y en orden con nuestros esposos, debemos de estar orando por ellos. Entonces tenemos que hacer a un lado la queja y aplicar lo que la palabra de Dios nos dice. En Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esta es la respuesta a muchas de nuestras malas actitudes ante nuestros esposos, hermanos. Esta es la actitud que debemos de tener. Soportar, perdonar, de la misma manera que Jesús nos ha perdonado y nos ha soportado. Yo te pregunto, ¿cuántas cosas te ha soportado el Señor? ¿Cuántas cosas te ha perdonado? Me ha perdonado.
Aquí el Señor, el Espíritu Santo a través de Pablo nos está invitando a soportarnos y perdonarnos. En vez de estarnos quejando. Por eso dice, si alguno tuviera queja contra otro, pues soporta, perdona. Así como Cristo te soporta y te perdona a ti también. Cuando hablamos de soportar, estamos hablando de sostenerse uno mismo, de aguantar. Entonces, cuando hacemos esto, de soportar y perdonar, de tolerar, nos hace más parecidos a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque eso hace Cristo con nosotros. Entonces, Pablo nos está diciendo, sigue el ejemplo de Cristo. Si Cristo te perdona y Cristo te tolera, así también debes de hacerlo tú. El ejemplo es nuestro Señor Jesús. Debemos de dejar la queja y orar más, quejarnos menos. Yo diría ya no quejarnos, ¿verdad? Pero sí orar más, buscar cambiar nuestra queja por oración. Ahora, segundo punto. Si estamos viendo de orar por nuestros esposos, ¿por qué puedo orar? Yo les puedo decir que debemos de orar por la vida espiritual de nuestros esposos. La vida espiritual de nuestros esposos. Nosotros sabemos que la oración que nosotros le llevemos al Padre debe de ser una oración específica, no puede ser ambigua, debemos ser muy específicos. Y Filipenses 1, versos 9 al 11, nos da una idea de por qué orar por nuestros esposos en cuanto a su vida espiritual. En Filipenses 1, versos 9 y 10 dice, del 9 al 11, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¡Wow! Los hermanos que están estudiando por ahí el instituto se van a acordar de estos textos. Fíjense, para que realmente nuestros esposos y familia estén de manera correcta, necesitamos orar por las verdaderas necesidades de nuestros esposos. Y esto es primero por su relación con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Si tu esposo tiene una verdadera relación con Dios, los primeros beneficiados serán la familia, serán nuestras familias. Entonces tomaremos de ejemplo la oración de Pablo por la iglesia de Filipo, para pedir por nuestros esposos, que sea como una especie de guía que te puede a ti ayudar. Y puedes buscar más cosas dentro de la escritura, ¿verdad? Pero tomaremos de ejemplo esta oración de Pablo. Pablo pide por los filipenses que su amor abunde. Entonces Pablo estaba orando para que el amor ferviente no parara de arder en el corazón de los filipenses. Que estuviera ahí ese amor. Y nosotros debemos de orar por eso, por nuestros esposos, ¿verdad? Que haya ese amor por Dios, primero por Dios, para que nos pueda hacer todo lo demás. Pero ese amor, Pablo oraba por ese amor que abundara, no solamente que estuviera, sino que abundara más y más, pero que estuviera dentro del conocimiento pleno y del discernimiento espiritual. Dice ahí que el amor, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Ciencia viene de la palabra epignosis y significa reconocimiento, pleno discernimiento. Entonces el amor sin conocimiento es como el agua sin un canal, o sea, se descontrola y por lo tanto trae desastre, trae inundaciones. Nosotros que vivimos en Tabasco solo podemos ver en los ríos cuando llueve. Que llueve muchísimo, nos abren las presas acá en Chiapas y toda esa agua baja. Y vemos cómo el río se desborda y empieza a inundar y son hectáreas inundadas por los ríos porque el río se desbordó, se descontroló. No podemos olvidar las inundaciones del 2007, ¿no? Entonces, el amor sin conocimiento es como el agua sin un canal.
Se descontrola y todo se desborda y trae inundación, trae desastre. Pero cuando es controlada resulta productiva. Para eso lo podemos ver con las presas. ¿Qué es una presa? Es una barrera artificial que se construye en algunos ríos para embalsarlos y retener, por ejemplo, su caudal. Los motivos principales para construir presas son concentrar el agua del río en un sitio determinado. Eso permite generar electricidad, regular el agua, dirigir hacia canales esa misma agua y sistemas de abastecimiento, aumentar la profundidad de los ríos para hacerlos navegables, controlar el caudal de agua durante los periodos de inundaciones, de sequías, incluso para crear algunos tipos pantanos para actividades recreativas. Muchas presas desempeñan este tipo de funciones. Entonces, cuando es controlada ese caudal, poniendo de ejemplo las inundaciones o cómo se desborda un río y cómo es cuando es controlado, trae muchos beneficios. De la misma manera, el amor que Pablo deseaba para los creyentes, en este caso el amor que nosotros queremos que nuestros esposos tengan, era la forma más elevada del amor cristiano. Ese amor que se basa en un compromiso duradero e incondicional. Un compromiso no solamente duradero e incondicional, sino con entendimiento y discernimiento espiritual, agua controlada. Basado en el amor bíblico, que está arraigado en la palabra de Dios y que es regulado por la palabra de Dios. Entonces, no nada más queremos que nuestros esposos nos amen, ¿no? Sino que haya un amor conforme al Señor, un amor bíblico, que esté arraigado en Dios y regulado por Dios, que ellos sigan los principios y las bases que Dios pone para amar, que lo puedan comprender, entender, discernir, o sea, controlar, que no sea un sentimentalismo vacío, que no sea una emoción inestable como el agua descontrolada. Como aquel niño, no un amor de ese que yo no sé si les ha tocado escuchar a algunos niños donde no les dan lo que ellos quieren o no hacen los papás lo que ellos quieren, y yo lo he visto muchísimo en tiendas y en la escuela, cuando llevaba a mis hijos a la escuela. No me quieres, le decían los niños, no me quieres. Una niña le decía a su mamá, no me amas, ¿por qué me dejas? No me amas, le decía la niña a su mamá porque la estaba dejando en la escuela. Entonces, esta niña pensaba que su mamá no la amaba, no la quería porque la estaba llevando a la escuela. Entonces, ese es un sentimiento, es una emoción inestable. Entonces, podemos ver este tipo de amor en Dios teniendo conocimiento y discernimiento espiritual, ese amor controlado, no ese amor desbordado, ese amor con conocimiento, con discernimiento, con entendimiento de cómo se tiene que amar, regulado por Dios mismo a través de su palabra. Y podemos ver ese amor de Dios o ese amor en Dios y cómo Él nos ama y cómo queremos nosotros también amar a nuestros esposos, pero que ellos también sobreabunden en ese amor, teniendo conocimiento y discernimiento espiritual de cómo nos ama Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero fíjense eso, porque de tal manera, o sea, su amor fue tal que lo llevó a hacer esto que Él decidió hacer, darnos a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos un Dios que es amor. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces es interesante, tenemos un Dios que es amor, pero también tenemos un Dios que disciplina. Estaba yo estudiando un poco con los hermanos en Ciudad del Carmen
y hablaba que el amor es afecto, el amor es comprensión, pero el amor también es corrección. Entonces tenemos un Dios que nos ama así, que nos muestra su amor, su misericordia, su gracia, su bondad, su compasión. Pero también es un Dios que disciplina y corrige, e incluso cuando hay que azotar, azota. Entonces necesitamos tener ese conocimiento, porque la falta de pues trae desborde, descontrol a las familias. ¿Sí me explico? Necesitamos entender que nuestros esposos sí tienen que amar con ternura, con bondad, con misericordia, con acciones, pero que también ellos tienen que meter un orden, una disciplina, una corrección, ellos yendo por delante, claro está, pero que es parte del amar. Y debemos llorar por nuestros esposos para que ellos tengan este amor, ese amor bíblico. Necesitamos tener ese conocimiento. ¿Por qué? Porque la falta de este conocimiento trae desastre, trae desborde. Ustedes pueden verlo en sus propias vidas, en las vidas de otros, en las congregaciones, diferentes congregaciones. Debemos de saber que el amor bíblico no es ciego, hermanos. Ya ven que en el mundo dicen que el amor es ciego, ¿verdad? Y parece que sí es ciego, porque las personas que aman a alguien conforme al mundo no alcanzan a percibir ningún defecto en la otra persona, ¿no? La miran perfecta. Para el resto de la gente, para la mamá, el papá, los hermanos, los primos, los tíos, el varón, el jovencito o la jovencita que anda con ese muchachito, saben que ese muchachito es ratero, es adicto, no trabaja, que es mantenido de los papás, pero la muchacha lo ve perfecto. No alcanza a percibir ningún defecto. Y el resto de la gente es evidente. Entonces parece que el amor en el mundo sí fuera ciego. Sin embargo, el amor de Dios no es ciego. No. El amor de nuestro Dios ve muy claramente. Sabe cuál es la condición y aún así nos ama. Él nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero aún así nos amó. ¿Se acuerdan que lo vimos cuando iniciamos con esta serie? De cómo Dios nos ama. Entonces necesitamos orar por nuestros esposos, pidiéndole a Dios que haya ese amor en el corazón de nuestros esposos. Que tengan el tiempo y el cuidado que tengan que tener, ¿verdad? Que se entreguen. Pero que también haya un entendimiento y un discernimiento para que puedan aplicar ese amor que acaricia, ese amor que es ternura, que es compasión, bondad, pero que también incluya la disciplina y el orden. Esto es un amor equilibrado. Necesitamos orar por nuestros esposos para que haya un amor equilibrado en nuestras familias. Necesitamos pedirle a Dios que abunden en ese amor, que tengan un entendimiento y un conocimiento. Es importante que ellos tengan ese amor de Dios en sus corazones. Un amor controlado y dirigido por la palabra de Dios para poder aprobar lo mejor para nuestras familias. Filipenses 1:10 dice, para que apruebes lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Para que aprueben lo mejor. Fíjense, aprobar viene de la palabra dokimazo y significa saber distinguir. Significa someter a prueba. También significa comprobar, distinguir, examinar. Y este verbo se utiliza en la literatura antigua, en los análisis que se realizan del oro para determinar su pureza y en la evaluación de los bueyes en sus labores.
Entonces se usa en la literatura antigua, en los análisis que se realizan del oro para determinar su pureza y en la evaluación de los bueyes en sus labores. Se tienen que probar. Fíjense cuántas veces tú como esposa no estás de acuerdo con las decisiones que toma tu esposo. A lo mejor puedes alcanzar a ver que la decisión que está tomando no es la mejor. Entonces por eso necesitas tú orar por tu esposo, para que a base de examinar, poner a prueba, comprobar, pueda discernir qué es lo mejor para la familia y aprobar lo mejor según las diferentes situaciones que se den. Y que no decida el esposo alá y se va. Y que tú puedas hablar y comentarle, oye esposo, mira, el Señor me está mostrando esto, ora al Señor, ve si lo que te estoy diciendo es correcto o no. Porque al final quien va a decidir pues es el esposo y sus decisiones pues o van a afectar o van a beneficiar a la familia. Entonces debemos de orar para que aprueben lo mejor, para que sepan distinguir, para que sometan a prueba, para que comprueben, distingan, examinen y analicen. Debemos de orar porque sean irreprensibles, que sean irreprensibles y sinceros delante de Jesús. Esto nos garantiza que siempre actuarán conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, siempre harán conforme a la palabra, y esto nos permite ver que siempre actuarán de manera sincera, sin doblez o sin malas intenciones, y serán de gran beneficio para el matrimonio y los hijos. Sincera, este era un término de alfarería, ¿verdad? Y era sobre todo a la alfarería aquella que era fina. De repente se cuarteaban los jarrones, por poner un ejemplo, y lo que hacía la gente era meterle cera a esas agrietaduras y luego las pintaban, las decoraban y a simple vista no se veía la grieta. Pero una pieza de alfarería buena, para ver si tenía grieta o no, la pieza de alfarería era examinada en el sol, se ponían hacia el sol y ahí se podía ver, de verdad, que había sido metido cera. Entonces, sin cera era un término que se utilizaba donde la persona que estaba vendiendo la pieza estaba garantizando que esa pieza no tenía cera, no había sido alterada esa pieza, era sin cera. Y nosotros necesitamos que nuestros esposos no tengan dobleces, que sean sinceros delante de Dios, que nunca tengan una mala intención o quieran sacar un beneficio de Dios. Debemos de asegurarnos de que ellos se acerquen a Dios de esa manera, de manera sincera, sin agrietaduras. Que sean irreprensibles, apróscopos. Eso es la palabra para irreprensibles. Y es que no conduce al pecado, sin falta. Eso es apróscopos, que no conduce al pecado, sin falta. Entonces necesitamos que nuestros esposos vivan de esa manera, que sean irreprensibles, que sean sinceros delante de Dios, sin dobleces, sin agrietaduras. Entre mejor esté la relación de ellos con Dios, mejor van a estar nuestra relación familiar, mejor nuestra relación matrimonial. Entonces, las primeras interesadas de que ellos tengan una vida espiritual correcta delante de Dios somos nosotras. Y no vamos a agarrarlos a bibliazos ni andarlos arreando. Ya oraste, ya leíste, ya. Debemos de estar orando por ellos. Y si tú estás viendo que tu esposo está dejando de leer como leía, es sí comentarle, oye, amor, veo que ya casi no lees, ¿está pasando algo? ¿Te preocupa algo? Pero no solamente es eso, es orar fervientemente para que no se apague el fuego, ¿verdad? Y dentro de la vida espiritual de nuestros esposos, debemos de orar. Dice el verso 11 de Filipenses,
llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Tenemos que aprobar lo mejor, ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo y llenos de fruto, frutos de justicia. Fíjense, esta frase podemos parafrasearla como fruto que resulta de ser justificado o fruto que se caracteriza por una conducta moralmente correcta. Entonces, justicia describe la fuente o la naturaleza del fruto. Llenos de fruto de justicia. Si tu esposo ha sido justificado, si tú has sido justificado, sabes que vas a producir buen fruto. Que tu vida va a ser una vida correcta. Que tu conducta va a ser una conducta correcta. Y eso beneficia, porque el esposo termina siendo, es cabeza de la casa y termina siendo ejemplo para nuestros hijos, y para nosotras mismas. Y esto debe de ser para gloria y alabanza de Dios. Ahora, es fruto que se produce por medio de Jesucristo. Cristo hace esa obra en el corazón de nuestros esposos, en la vida de nuestros esposos, que los lleva a producir ese fruto que glorifica y alaba a Dios. El resultado final es crecer en amor, vivir una vida sabia, pura, que abunde en justicia, en la que Dios sea honrado, sea complacido. Así que debemos aumentar cada día nuestra capacidad de estar orando por nuestros esposos y que las vidas de nuestros esposos glorifiquen a Dios, que produzca fruto que glorifiquen a Dios. Así que vamos a orar por nuestros esposos, hermanas. Es parte importante orar por su vida espiritual. Y más cosas que el Señor les muestre a cada una de ustedes en lo particular. Aquí tomamos de base lo que dice Filipenses. Otra cosa que podemos hacer o que debemos de hacer cuando hablamos de orar por nuestros esposos es interceder por nuestros esposos. Si ustedes ven dentro de la Escritura, van a notar que nuestro Señor Jesús es el intercesor por excelencia. Hebreos 7:25 nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué bárbaro nuestro Señor, ¿verdad? Viviendo siempre para interceder por ellos. Romanos 8:34 dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún Él también, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Isaías 53:12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto hizo nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús está intercediendo de continuo delante de Dios, de nuestro Padre. Podemos ver dentro del ministerio de nuestro Señor Jesús la manera implícita o explícita en la que oraba. Podemos ver cómo nuestro Señor Jesús hizo milagros por la intercesión de otros. ¿Se acuerdan los amigos que llevaron, por ejemplo, al paralítico que descolgaron? Ahí el Señor vio la fe de ellos y los sanó. Los ancianos judíos que intercedieron a favor del siervo del centurión en Lucas 7. Los amigos que fueron a llevar el sordomudo en Marcos 7. En la parábola del amigo que busca pan para su visitante. Nuestro Señor Jesús ahí está subrayando la intercesión como parte integrante de la enseñanza sobre la oración. Entonces tenemos que interceder. Mi Señor Jesús nos enseña a hacerlo y Él lo hace hasta el día de hoy. Sigue haciéndolo. Vive para siempre interceder, para interceder
por ellos, viviendo siempre para interceder por nosotros, dice Hebreos. Ahora, interceder es hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarle de un mal. Otra vez, hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarla de un mal. Y podemos ver esto dentro de las Escrituras. Como hombres de Dios, el máximo ejemplo es nuestro Señor Jesús, ya lo vimos, pero también como otros hombres de Dios intercedieron a favor de otros. Tú ves a Abraham intercediendo a favor de su sobrino Lot, a Moisés intercediendo a favor de Israel muchísimas veces. Muchísimas veces Moisés intercedió por el pueblo de Israel. Samuel muestra el mismo espíritu de abnegación, de súplica a favor del pueblo. Isaías y Ezequiel, los profetas, se destacaron también como intercesores frente a la amenaza de Siria, de Asiria. Y qué decir de Daniel, ¿no? Que estuvo intercediendo durante el destierro. Esdras, Nehemías en la restauración de Jerusalén. La oración de Josafat es un modelo de intercesión en 2 de Crónicas 20, del 15 al 13. Todos estos hombres, nuestro Señor Jesús, estuvieron orando a Dios al Padre a favor de nosotros. Y no era que se lo merecieran o no. Digo, las veces que mi padre quiso destruir al pueblo de Israel, ¿no? Donde Moisés mostraba su corazón, lo hizo porque amaba al pueblo, pero también porque Moisés estaba intercediendo por ese pueblo. Y Dios respondió a esas oraciones de intercesión. Nosotras como mujeres que fuimos hechas para ser ayuda idónea de nuestros esposos, debemos de estar intercediendo a favor de nuestros esposos delante de Dios. Debemos de cambiar la queja por la oración. Debemos de orar por la vida espiritual de nuestros esposos. Debemos de interceder por ellos. Siempre que oremos, debemos de orar conforme al Señor. Y siempre que oramos conforme al Señor, vamos a tener respuesta de parte de Dios. Si tú estás orando conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios, créeme, vas a tener respuesta. Aquí hay unos ejemplos rápidos. Y con esto terminamos. Podemos ver a Moisés que clama a Dios y el mar se dividió. Dios respondió. Podemos ver que Josué ora y Acán es descubierto de todo lo que andaba haciendo. Ana oró y nació Samuel. Asa oró y ganó una victoria. Daniel ora y le fueron reveladas las 70 semanas. Mardoqueo le ordena a Esther que ayune y ore, y Amán muere en la horca que él mismo había mandado levantar para Mardoqueo. Nehemías ora y el corazón del rey se ablanda en un minuto y le provee para que vaya y reconstruya Jerusalén. Elías oró y la lluvia descendió del cielo. Eliseo oró y el Jordán se dividió. Eliseo oró y un niño resucitó. La iglesia ora y Pedro fue libertado por un ángel cuando estaba preso. Pablo y Silas oraron y cantaron y las puertas de la prisión les fueron abiertas. Sus cadenas cayeron al piso. Hay millares de ejemplos de manifestación del éxito de la oración en la Biblia. Solo tenemos que que asegurarnos de que estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Busquemos, hermanas, el orar conforme a esa voluntad. Y es voluntad de Dios que oremos por nuestros esposos. Y por las necesidades que el Señor te muestre a ti en lo particular que tienes que orar por tu esposo.
No eches a saco roto lo que se te está enseñando. Ponle en práctica. Y como estos hombres de Dios, mujeres de Dios, oraron y Dios les dio respuesta. Tú espera respuesta de Dios. Amén. Vamos a terminar con oración. Padre Santo, Dios altísimo y bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque nos instruyes y nos enseñas para ser cada día mejores hijas tuyas, mejores personas que te honren, que te amen. Ser mejor ayuda idónea. Te rogamos en el nombre de Jesús que por favor nos ayudes, Padre, a ir caminando, a ir avanzando, Señor. Que nos des conciencia de lo que tenemos que hacer como esposas, Padre, y estar orando por nuestros esposos. Ayúdanos a cambiar la queja por la oración, Señor. Ayúdanos a interceder por ellos y orar conforme a tu voluntad. Y confiamos, Señor, que tú responderás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanas, que tengan bendecida noche. Si el Señor los permite, nos escuchamos la semana que entra, en jueves. Aquellos que nos puedan acompañar en domingo, los esperamos. Y si no, ahí están las transmisiones. Ya saben, 8 de la mañana y 11 de la mañana. Que el Señor les guarde, les bendiga.